pues le agradezco a Berito, a mi tocaya, la presentación. Bueno, yo soy psicóloga, soy parte del equipo del doctor Arana y bueno, yo creo que muchos de ustedes, muchas personas se han llegado a cuestionar el qué hace, cuál es la labor de un psicólogo dentro de todo el equipo multidisciplinario para la cirugía bariátrica. Bueno, hay que recordar que la cirugía es la mejor elección, la primera elección o la mejor elección para la intervención en obesidad, por todos los beneficios que pueden ustedes obtener en cuanto a la calidad de vida. Pero sin embargo también es una cirugía que va a demandar, ¿sí? No solamente es realizarse el procedimiento, sino también ayudar a que el paciente pueda realizar cambios a largo plazo en sus hábitos, que le garanticen o que mejoren su calidad de vida. Entonces, yo en mi labor, en mi trabajo, me he topado mucho cuando yo estoy frente a los pacientes y me preguntan que, bueno, ¿por qué una psicóloga les va a hacer una valoración? ¿Por qué tiene que ver una psicóloga dentro de la cirugía bariátrica? Y bueno, pues yo creo que más que nada porque existen muchos mitos en torno a los psicólogos, ¿no? Todavía puede haber cierto estigma o cierta forma de percibirlos, ¿no? Por lo general siempre estamos acostumbrados a asociar la psicología a intervenciones como el psicoanálisis, pero también hay intervenciones más cortas, más directivas, como se hacen en la intervención en salud. Los psicólogos de la salud están adquiriendo mayor relevancia en los equipos interdisciplinarios en medicina, en diferentes enfermedades y en una donde han tenido mayor presencia es en obesidad. Entonces, dentro de la cirugía bariátrica, déjeme apago esto. En cirugía bariátrica, lo que se trabaja, es muy importante la labor del psicólogo. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba anteriormente Ángela, que estuve viendo ahorita al final de su presentación, alcancé a ver algo del final de su presentación, pues comentaba que la cirugía, más que obtener un resultado en específico, lo que se busca es tener resultados a largo plazo, ¿sí? Y bueno, cambiar hábitos no es cualquier cosa, se requiere de toda una preparación y para tener esta preparación primero hay que tener una toma de conciencia, ¿sí? De aquellas conductas que me han llevado a tener problemas en mi alimentación y que han evolucionado mi peso hacia la obesidad. Entonces, como les mencionaba, dentro de la psicología hay una rama que es muy importante, que es la psicología de la salud. La psicología de la salud se encarga de diseñar e implementar intervenciones en donde el paciente pueda adquirir habilidades de afrontamiento para su enfermedad. Y dentro de la cirugía bariátrica esto es muy importante, porque primero los preparamos para la cirugía y posterior a la cirugía continuamos trabajando con el paciente. A veces las intervenciones pueden ser muy breves, a veces hay pacientes que dicen, no, bueno, yo continúo por mi cuenta, perfecto, o hay quienes ya tienen sus psicólogos por fuera, pero bueno, la cuestión es que es muy importante realizar una valoración psicológica antes de la cirugía. Y bueno, el rol del psicólogo en un equipo interdisciplinario es crear una valoración, ¿sí? Una evaluación inicial con el fin de determinar que se vayan a cumplir los cambios en el estilo de vida que se necesitan después de la cirugía, brindar al paciente la psicoeducación a fin de prepararlo para estos cambios y tomar decisiones con respecto a qué va a pasar después de la cirugía. Bueno, entonces, en esta parte, muy bien, también nos centramos en la motivación, en la motivación y en los cambios a través de la aplicación de técnicas cognitivos conductuales. Yo les voy a explicar que mi orientación es cognitivo-conductual, es un tipo de orientación más directiva, en donde se les enseñan, como les comentaba, habilidades de afrontamiento para el paciente para lograr cambios específicos. La idea es cambiar conductas de riesgo, y por conductas de riesgo me refiero, por ejemplo, el consumo del tabaco, consumo del alcohol, conductas alimentarias anómalas, ¿sí? Dentro de las conductas anómalas podemos encontrar, por ejemplo, la ingesta compulsiva, lo que son los atracones.
encontrar también algunas conductas como bulimia, anorexia, ¿sí? Pero también otras que no necesariamente tienen que caer en el trastorno, sino que pueden ser, por ejemplo, conductas que realizamos todos los días, por ejemplo, el estar picando constantemente los alimentos o tener ingesta emocional, o de alguna manera también pues tener una desorganización en nuestra alimentación, que bueno, pues son conductas que a la larga pues nos llevan a que tengamos un problema de peso, ¿no? Entonces, también ese propiciar ese sentimiento de cercanía con el equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no nada más es que el paciente realice la cirugía y listo. No, es un acompañamiento que se le está haciendo al paciente durante todo este proceso en donde todos los profesionales de la salud lo estamos acompañando para que tenga los mejores resultados posibles. En el transcurso posterior a la cirugía, pues se pueden presentar algunas problemáticas, algunas resistencias al cambio, a lo mejor algunas problemáticas que estén fuera del control del paciente, pero que requiere manejar, que no es lo mismo controlar que manejar, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo manejar algunas situaciones sociales, ¿sí? Sobre todo con la familia, con el entorno familiar, o algunas variables psicológicas muy importantes, por ejemplo, problemas en el estado de ánimo o problemas de ansiedad que se pueden, ya sea que se hayan presentado antes y se compliquen posterior a la cirugía. Pero esto no es un indicador de que no se deba de hacer la cirugía, sino estar al pendiente de cómo se van evolucionando estos síntomas posteriores a la cirugía y poder hacer una intervención que es breve y muy directiva, que le permitan de alguna manera pues sobrellevar los síntomas sin que esto interfiera en los resultados de la cirugía. Entonces, por eso es muy importante también el acompañamiento que vamos a hacer todo el equipo interdisciplinario posterior a la cirugía. Y bueno, dentro del trabajo, la primera intervención que hace un psicólogo en cirugía bariátrica es la valoración psicológica, que les digo que es la parte donde los pacientes llegan y dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a psicoanalizar? No, yo no psicoanalizo, pero sí realizo una entrevista, una valoración. La valoración consiste en realizar una entrevista que dura aproximadamente 1 hora 15, en donde se obtiene información que nosotros consideramos muy importante ver antes de la cirugía. Y se van a aplicar unos cuestionarios para evaluar lo que es el estado de ánimo, ansiedad, percepción del estrés y salud. Entonces, bueno, hablando un poquito acerca de la valoración psicológica, es muy amigable, realmente es una charla, es un preguntar, pero también es una conversación, porque a final de cuentas lo que queremos es conocer al paciente, ¿sí? Desde, por ejemplo, sus antecedentes familiares, cómo es su entorno familiar, algunas enfermedades que pudieran tener los padres, o sea, ver todos estos factores que están involucrados dentro de la obesidad, pues los factores específicos de ese paciente, ¿no? Y podemos ver a lo mejor algún factor hereditario que haya desencadenado la obesidad incluso desde la infancia, ¿no? Y aquí nos pasamos de la historia de la evolución del peso hacia la obesidad. Y esta parte es muy interesante porque aquí nosotros realizamos un timeline, ¿sí? Una línea de tiempo. Yo le ayudo al paciente a desarrollar toda esta línea del tiempo para observar sus factores específicos. Pues hay que recordar que todos tenemos diferentes historias, ¿sí? Todos tenemos diferentes factores que están involucrados en que nuestro peso haya evolucionado a la obesidad. Entonces, y hay que tomar en cuenta pues que todos somos diferentes. Entonces aquí nos especificamos en la historia, aquí me especifico más en la historia del paciente, ¿no? Entonces, hacemos esta línea del tiempo en donde vemos estos factores que están involucrados. ¿Qué factores pueden ser? Como les decía, pueden ser factores hereditarios, pueden ser factores biológicos, como algunas enfermedades que estén asociadas al aumento de peso o a la resistencia o a la dificultad para la pérdida de peso, como hipotiroidismo, como síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, que es importante tomar en consideración. Estos factores biológicos, pueden haber factores del ambiente, ¿sí? En donde podemos observar pues ciertas creencias que podemos adoptar de nuestros familiares. Esto es muy interesante porque cada generación pues es diferente, tienen estilos de vida muy diferentes. Y yo una de las cosas que me he topado muchísimo en este aspecto, y bueno, obviamente lo vivo también en mí y en mi familia, pues es que, por ejemplo, la generación de las abuelas, pues era un consumo
de porciones mayores, pero los estilos de vida eran muy diferentes. El problema es que los estilos de vida cambian, pero las creencias a veces no, porque somos muy fieles a nuestras tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso se hereda a nuestros padres. Y nuestros padres tienen un estilo alimenticio y bueno, y así nos vamos de generación en generación. Entonces, por ejemplo, actualmente nos topamos que nuestros trabajos ya no demandan tanto esfuerzo físico, que estamos más en el sedentarismo, pero seguimos manteniendo ciertas creencias, pues acerca de la alimentación, en donde podemos adoptar a lo mejor algunas creencias de yo como grandes porciones, no hay que dejar nada de comida en el plato, en fin, un montón de creencias que también son muy importantes tomar en consideración. O también algunas variables psicológicas individuales que tienen que ver, por ejemplo, pues la forma en que el alimento, el significado que tiene el alimento para la persona. Entonces, hay muchas personas que el alimento, pues yo creo que para la mayoría, el alimento está asociado al confort, ¿sí? Y lo podemos, en esto se puede ver, por ejemplo, en la ingesta emocional, en donde observamos, por ejemplo, que cuando yo me siento, podemos llegar a aprenderlos un condicionamiento que podemos adquirir incluso desde la infancia, que cuando nos sentimos estresados o cuando nos sentimos muy ansiosos, pues el alimento nos puede servir, nos puede de alguna manera calmar momentáneamente esas emociones. Yo creo que eso es algo que han visto con la doctora Brenda, que habló sobre la ansiedad por comer, ¿no? A veces por ansiedad comemos, a veces cuando estamos enojados comemos. Bueno, total, en toda esta línea del tiempo, el paciente va hablando de su historia, de cómo ha sido su alimentación, cuáles han sido los métodos de control de peso que ha ejercido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles han sido sus frustraciones, sus motivaciones, ¿sí? Todos tenemos una historia diferente y por eso es muy importante hacer muy individual el tratamiento al paciente. Entonces, esto nos sirve también un poco para ver esos foquitos rojos que tenemos, que son muy importantes identificar antes de la cirugía, tomar conciencia y poder abordarlos después de la cirugía. Otra de las cosas que se observa dentro de la valoración es la motivación y la disposición al cambio. Esto es muy interesante, más adelante les voy a hablar un poquito acerca de la motivación y cómo es que nosotros tenemos que desarrollar esta motivación interna, porque estamos acostumbrados a tener una motivación externa, pero sí hay que ver. Todos tenemos, o sea, todos los pacientes que llegan a consulta, puede ser que tengan, sus motivaciones son muy diferentes, ¿no? Hay quienes los hacen para perder peso, que también es válido. Hay quienes dicen, no, pues me gustaría realizarme la cirugía bariátrica porque tengo muchos antecedentes familiares de enfermedades como diabetes, como hipertensión, y pues lo quiero mejorar, ¿no? O sea, quiero prevenir, ya soy papá, me queda mucho por delante, visto que mi salud está deteriorando. En fin, todos tenemos motivaciones muy diferentes y es importante tomar en consideración pues el hecho de poder de alguna manera desarrollar poder tomar conciencia cuál es la motivación que tiene el paciente y su disposición al cambio. O sea, qué cambios está haciendo, qué cambios ya ha hecho antes de la cirugía o cómo se está preparando, qué tan informado está, cuál es su preparación. Hay quienes dicen, pues yo ya me compré una bicicleta estacionaria porque ya después de la cirugía me voy a poner a hacer ejercicio. Ah, pues excelente, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues la verdad es que no he hecho nada, de hecho, al contrario, he estado comiendo más porque ya sé que después de la cirugía no voy a comer tanto, no importa. Aquí lo importante es ver esta disposición, ¿no? Ver las redes de apoyo social, también esto es muy importante, el entorno familiar, si es colaborador, si puede ser saboteador, también es interesante, más que nada para observar cómo maneja el paciente sus relaciones interpersonales y que de esto no genere una forma de resistencia al cambio de hábitos. Y en el estilo de vida también es importante tomar en cuenta, a ver, permíteme nada más tantito. Ok. Ok, al final voy a contestar las preguntas, ahorita lo reviso. Pero discúlpenme si ando así como que es la primera vez que hago una presentación de este tipo en en el Zoom, pero bueno, paciencia. Bueno, en el estilo de vida. En el estilo de vida, lo que se toma en cuenta es la rutina del paciente. Desde sus horarios, a qué hora se levanta, a qué hora se duerme, todos los días, si trabaja, cuáles son las actividades en las que se desempeña,
si trabaja, de qué hora a qué hora trabaja, cuántas comidas hace al día, si los prepara, si les gusta cocinar, si no les gusta cocinar, en fin. Podemos ver toda esta cuestión en el estilo de vida, más que nada para observar cómo el paciente maneja su alimentación, o sea, cómo se adapta la alimentación a su rutina, ¿no? Y podemos ver que actualmente ahorita estamos en un periodo de contingencia sanitaria, pero nos podemos llenar de muchísimas actividades y dejar de lado la alimentación. Y después de la cirugía bariátrica, obviamente eso tiene que cambiar, ¿no? Hay quienes no desayunan en la mañana, pero en la noche comen muy pesado. Hay quienes llevan una estructura en su alimentación. Hay quienes son súper organizados, cocinan muy bien, pero no tienen dificultad para la pérdida de peso, ya sea porque tienen hipotiroidismo o alguna enfermedad que les dificulte esta pérdida. En fin, lo importante es observar todos esos datos que son muy importantes y ya desde la valoración psicológica se comienza esta intervención. Y a muchos pacientes les parece esto muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de la valoración psicológica se les ayuda a tomar conciencia de aquellas conductas esos foquitos rojos que es necesario cambiar posterior a la cirugía bariátrica para garantizar una pérdida de peso a largo plazo, una mejora en la calidad de vida. Y bueno, la verdad es que el objetivo de la cirugía bariátrica es que el paciente logre un estilo de vida saludable. Entonces, estos foquitos rojos, pues es necesario atenderlos, pero no los vamos a atender si no sabemos exactamente qué es. Por eso es importante la labor del psicólogo, para ayudarles a través de estas preguntas, a través de esta valoración, a poder identificar esos foquitos rojos. Bueno, muy bien. Y como les decía, esta presentación va enfocada a cómo prepararnos, ¿no? Entonces, la importancia de los cambios de hábitos. Ahorita lo que estaba escuchando de Ángela, ¿no? Que repetía constantemente que la cirugía funciona, por supuesto. ¿Van a haber resultados? Claro que sí, se van a sentir mucho mejor, van a sentir más energía. Les va a demandar, obviamente, no es un cambio sencillo, pero con el acompañamiento de todo el equipo interdisciplinario, pues puede ser mucho más llevadero, ¿no? Entonces, pero el éxito de este procedimiento va a depender en gran medida de estos cambios que hace el paciente, estos cambios conductuales y la habilidad para implementar, ¿sí? Estos cambios en su estilo de vida, ¿ok? Entonces, de alguna forma, lo que se requiere es que aprenda nuevos estilos de afrontamiento para evitar estar acudiendo a la comida en momentos de tensión o estrés emocional. Bueno, ahora, aprender nuevos estilos de afrontamiento. Me quiero detener un poquito en esta cuestión. Como yo les comentaba que la psicología tiene diferentes ramas. Está el sistema conductual, está la terapia breve sistémica, está diferentes tipos de orientaciones, ¿no? Aprender nuevos estilos de afrontamiento quiere decir que de esta forma nosotros, o sea, dentro de la más directiva, se les enseña a los pacientes a desarrollar habilidades de afrontamiento, que son las técnicas que vamos a ver en la sesión de hoy. Estas técnicas o estas habilidades nos permiten poder cambiar estos hábitos en nuestro estilo de vida, poder adquirir nuevos hábitos, ¿no? Mencionaba Ángela sobre, por ejemplo, el establecerse metas, el solucionar problemas, por supuesto, esto es algo que vamos a ver, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento o de las técnicas que se pueden trabajar, dependiendo de los foquitos rojos que se identifiquen en la valoración, pues vamos directamente a trabajar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen más dificultad para organizar su tiempo, pues trabajamos de organización del tiempo. Hay quienes tienen más dificultad para manejar la ansiedad, trabajamos con técnicas para el manejo de la ansiedad, ¿no? Ya dependiendo del paciente, de la valoración, se realiza esta intervención postquirúrgica. Y bueno, les mencionaba de la motivación al cambio. No nada más es de echarle ganas, ¿sí? Así como también hay un estigma muy fuerte que a mí me parece muy poco realista con respecto al tema de la gente que tiene sobrepeso o obesidad.
Muchas veces las personas pueden decir que la gente lo tiene porque quiere, y no es así. A veces es difícil, a veces no nos damos cuenta, a veces ya nos encontramos en este momento. La cuestión es que la vida, a veces, como les decía, la obesidad está expuesta a muchos factores, es multifactorial, y bueno, pues puede haber situaciones estresantes en nuestra vida que nos lleve a cambiar nuestros hábitos momentáneamente y a veces se convierten en algo permanente o algo que, no permanente, pero algo que realmente ya empieza a afectar nuestra salud, ¿no? Y se puede observar en diferentes estilos de vida, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, pues empiezan a experimentar un aumento de peso, ya sea porque pues cambiaron de ciudad, se están adaptando a otro tipo de alimentación, o porque se casaron, porque tuvieron novio, o porque, no sé, a lo mejor entraron al mercado laboral y el estrés del mercado laboral pues genera que tengamos este tipo de afrontamiento. Bueno, en fin, los estresores existen, nuestra capacidad de respuesta se puede ver disfuncional y lo podemos hacer a través de la alimentación, y en lo que menos nos damos cuenta, pues podemos estar presentando sobrepeso u obesidad, o como les decía, están los factores biológicos que también influyen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar la motivación, porque la motivación es muy diferente para todos. Todos llegan con distintos tipos de motivación, y el cambio va a estar determinado ya sea por la voluntad de la persona, ¿sí? El compromiso que tiene para cambiar una determinada conducta, ¿no? La motivación es lo que nos va a mover, lo que nos va a activar, ¿sí? Y está orientada a satisfacer necesidades. Por eso es muy importante analizar con cada uno de los pacientes qué te motiva, por qué te quieres realizar esta cirugía y cómo podemos ayudarte a que tú puedas desarrollar en ti mismo esta motivación para que día a día la puedas mantener y así lograr cambios a largo plazo. Y de aquí hablamos de una serie de etapas que todos pasamos para llegar a un cambio verdadero en nuestros hábitos, ¿sí? Se hablan de 5 etapas, que es la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, ¿sí? La mayoría de los pacientes que llegan a la cirugía bariátrica, que llegan a valoración, están entre la preparación y la acción, muy pocos en la contemplación. Les voy a explicar así brevemente, pero bueno, la precontemplación es cuando nosotros tenemos una ambivalencia, o sea, no, ni siquiera percibimos querer cambiar, no queremos cambiar. Nos comentan, nos dicen que tenemos que cambiar, pero no queremos hacerlo, ¿no? En la contemplación queremos cambiar, pero nos seguimos justificando el por qué no cambiamos. Es como, por ejemplo, cuando queremos dejar de fumar. Pues sí quiero dejar de fumar porque pues es malo para la salud, pero me gusta, ¿sí? Entonces me sigo justificando. En la preparación es cuando digo, no voy a dejar de fumar. O bueno, en este caso, por ejemplo, en la cirugía bariátrica es, pues voy a hacer cambios. Voy a realizarme la cirugía bariátrica y me voy a preparar para ello. En este caso, los pacientes ya toman la decisión de hacerse la cirugía y además han hecho cambios antes, aunque sean mínimos, pero han hecho cambios antes de la cirugía. Ya sea que hayan disminuido su ingesta, que hayan adoptado una alimentación más saludable, que se hayan comprado ropa para hacer ejercicio, etcétera, ¿no? En la etapa de acciones, cuando ya tienen acciones en concreto realizando este tipo de cambios, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, pues yo ya hago ejercicio, yo ya me sé alimentar, yo cocino saludablemente, tengo todos los conocimientos y que de alguna manera, pues esto me permite llevar una vida saludable. Pero bueno, presento dificultad para perder peso. Y todo esto nos lleva al mantenimiento. En la etapa de acción, cuando creamos acciones en concretos para el cambio de hábito, la idea es mantenerlos por varios meses, ¿sí? De 3 a 6 meses, y a partir de los 6 meses crear un mantenimiento a largo plazo. Pero también es muy importante trabajar las recaídas. ¿Por qué? Porque no somos seres perfectos, ¿sí? Y evidentemente vamos a experimentar alguna recaída. No todos llevamos muy bien las recaídas. En alguna ocasión, una recaída puede significar un fracaso rotundo y podemos abandonar nuestros hábitos. Error. Las recaídas sirven para observar qué es lo que tengo que mejorar. No son fracasos, pues es simplemente el hecho de que no somos perfectos, que estamos aprendiendo en el proceso, y las recaídas son una oportunidad para nosotros volver a aprender, más que nada aprender a cómo poder
sobrellevar estas recaídas, que más adelante pues a lo mejor se pueden presentar de muchas formas, ¿no? Pero la idea no es abandonar nuestros hábitos, la idea es poder lidiar con estas recaídas. Entonces, una de las labores que realizamos los psicólogos es llevar a nuestros pacientes a través de todos estos pasos, ¿sí? Acompañarlos en el proceso, guiarlos en el proceso, no decirles lo que tienen que hacer, sino ayudarlos y guiarlos a cómo ellos mismos pueden pasar por estas distintas etapas, desde la preparación a la acción hasta el mantenimiento y en el inter trabajar con sus propias recaídas, ¿sí? Entonces, prácticamente después de la cirugía, lo que nosotros trabajamos es la acción. Empezamos con acción, o sea, planes específicos de acuerdo a cada paciente para poder lidiar con las problemáticas que se presentan. Muy bien. Entonces, antes de empezar con las técnicas, les quería dar esta frase, que el éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. No, o sea, la cirugía, sí, se va a realizar, vas a obtener muchísimos beneficios, pero el éxito va a ser los cambios que tú vas a hacer a partir de esta cirugía, ¿no? Lo que tú vas a mantener a largo plazo, lo que tú vas a hacer día con día, los hábitos que tú vas a implementar día con día. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Sí? La formación de un hábito requiere de 4 etapas. La decisión de realizar una acción, ¿ok? Yo he decidido, no sé, a lo mejor mejorar mi alimentación, realizar ejercicio. Esa es la decisión. O sea, la decisión ya la están tomando ustedes al momento de decir, me voy a hacer la cirugía. Hoy, esto la debo de mi perrito. La decisión de actuar. Se toma la decisión, pero aquí lo que tenemos que hacer es llevar esta decisión a acciones en específicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que realizar estrategias autorreguladoras con la planeación, porque no nada más es de decir, voy a hacer ejercicio. No, hay que establecernos metas, hay que saber cómo establecer una meta para yo poder llevarla a cabo, para poder yo planearla, ¿no? Entonces, para que un hábito, para que una acción se convierta en un hábito, para que un comportamiento se convierta en un hábito, debe de ser repetido, ¿sí? Lo que generalmente nos lleva a la motivación. Entonces, si se fijan, nosotros estamos llenos de hábitos. Todos tenemos una rutina en la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos, casi siempre hacemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, nos levantamos, tenemos esta rutina y ya lo convertimos en algo, al principio era muy consciente y después se convierte en hábito. Pensemos, por ejemplo, cuando comenzamos a manejar, ¿sí? Cuando nos enseñan a manejar, todas nuestras acciones, tenemos la decisión, ¿sí? Digo, no, yo quiero aprender a manejar. Es una habilidad que quiero adquirir. Y esta decisión yo la voy a llevar a la acción. Entonces yo me subo al carro, hago todas mis acciones muy conscientes, prendo el carro, pongo drive o reversa, manejo, todos mis sentidos están presentes en ese momento porque es algo nuevo. Entonces, y así es al principio, o sea, si ustedes recuerdan, pues al principio cuando nosotros adquirimos una habilidad, pues todo es muy consciente. Y luego a la par, en la medida que nosotros vamos repitiendo esa misma conducta, se genera en automatización. Entonces, de repente ya nos vemos a nosotros mismos manejando y haciendo otra cosa a la vez, ¿sí? O sea, o bueno, podemos manejar ya prácticamente en automático. Ya no nos ponemos tan nerviosos como la primera vez, ya no somos tan conscientes como la primera vez. Entonces, esto se va automatizando. Una disculpa por mi perrito. Lo mismo es con esta preparación de cambios de hábito. Al principio todo es muy consciente y en la medida que nosotros vamos repitiendo y nos vamos motivando en el proceso, a la larga se va creando este hábito. Trabajamos con varias técnicas, que son técnicas de automonitoreo, que también lo trabajan las nutriólogas, el control de estímulos, algunas técnicas como el control de estímulos, como la solución de problemas, como técnicas de relajación o de mindfulness, que yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado esta técnica.
y la terapia cognitiva. Voy a explicar brevemente alguna de estas técnicas para que se den una idea. Bueno, aquí lo importante, antes de mencionar estas técnicas, me gustaría hablar de algo específico que es los estilos de comedores, ¿no? Todos tenemos, que también es algo que se observa en la valoración, trato de identificar en el paciente qué estilo de comedor es, qué tipo de comedor es. Tenemos pacientes que presentan ingesta emocional, que es que cuando sienten alguna emoción, comen, o sea, si están enojados comen, pero se comen una barrita de chocolate, se comen unas papitas y ya. Diferente al comedor compulsivo. El comedor compulsivo es cuando de repente tenemos episodios de sobreingesta, en donde, por ejemplo, comemos una gran cantidad de alimentos en muy poquito tiempo, por ejemplo, 2 horas, pero nos podemos comer unas papitas, unas galletas, unos cacahuates, nos podemos tomar 2 litros de coca, etcétera, ¿no? Y al final siento culpa, ¿sí? Esto se puede catalogar, puede cumplir con criterios para un trastorno por atracón, que ya es un trastorno también de la conducta alimentaria, pero eso depende de su frecuencia y su grado de disfuncionalidad. Pero hay personas que lo presentan una vez al mes, una vez cada 3 meses. Está muy relacionado con una forma de poder lidiar con las situaciones estresantes. Bueno, es todo un trastorno muy interesante que requeriría de toda una sesión para poder hablar acerca de ello. Pero bueno, también hay otro tipo de comedor, que es el que está picando constantemente comida. También el comedor nocturno, que es el que ayuna la mayor parte del día y en la noche suele comer comida muy pesada, con muchas calorías. También tenemos, por ejemplo, el comedor dulce, el que tiene cierta, por así decirlo, adicción a lo dulce. Toma demasiado refresco azucarado, pan dulce, chocolates, etcétera, ¿no? Y el desorganizado, que ese es muy común. El desorganizado es quien no tiene una rutina para la alimentación, come lo que hay, elige practicidad en sus comidas, se quiere decir que como lo que esté al alcance, no importa que sea, puede ser un sándwich de la tienda de conveniencia, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante identificar el tipo de comedor porque ahí también hay que hacer un abordaje, ¿sí? El automonitoreo, posterior a la cirugía bariátrica, sí o sí, el alimento tiene que organizarse, porque todos tienen que realizar sus comidas al día, dependiendo de cómo lo maneje la nutrióloga, pero tienen que tener sus horarios para comer, ¿sí? Tienen que tener ciertas comidas al día. Entonces, este automonitoreo nos permite poder registrar durante la semana los alimentos que voy a consumir, pero también, por ejemplo, el ejercicio que voy a realizar, el alcohol, bueno, ya cuando de alguna manera pueden tener consumo de alcohol, obviamente al principio no pueden tenerlo, pero bueno, yo este automonitoreo lo trabajo tanto con pacientes de cirugía bariátrica como con otros pacientes que tienen algún problema, presentan algún problema en la conducta alimentaria. Entonces, en realidad todos deberíamos de hacerlo porque nos permite tener de alguna manera, una organización en nuestra alimentación, nos permite de alguna manera también, pues, identificar qué tipo, a lo mejor en dónde puedo fallar, ¿sí? Fallar me refiero a que, pues, somos buenísimos para comer bien de lunes a jueves, por ejemplo, pero ya se llega el fin de semana y las situaciones sociales se pueden complicar. Por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, a lo mejor ya meses después de la cirugía bariátrica, en donde, como les decía, tenemos que seguir manteniendo un estilo, cambios en nuestros hábitos, esto te puede ayudar a organizarte. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el fin de semana y yo lo que quiero, pues o sea, realmente pues socializamos, vamos a fiestas, carnes asadas, etcétera. Y incluso hasta puede venir un cierto grado de ansiedad por decir, ¿y cómo voy a lidiar con esas situaciones? Pues las podemos planear, ¿sí? No se trata de restringirme completamente de aquellos alimentos que me gustan y que disfruto, pero también, y esto junto con la nutrióloga, pues ver cómo puedo incorporar esos alimentos en mi rutina diaria sin que esto implique pues que retome hábitos que fueron de riesgo para mí en el pasado. Entonces, el automonitoreo nos ayuda a poder tomar conciencia de nuestra alimentación, organizarnos
en cuanto a nuestros alimentos y también prepararnos para situaciones sociales, ¿sí? También tener un registro del ejercicio que realizo durante la semana. Y bueno, realmente esto es muy funcional. Cuando nosotros observamos nuestros logros, los procesamos mucho mejor que si no los vemos, ¿no? Es una forma de tomar conciencia. Establecimiento de metas. Establecerse metas no es cualquier cosa, tiene toda una técnica. Entonces, en este caso vamos a utilizar el método SMART, ¿sí? El método SMART es utilizar estas características para nosotros poder establecer una meta. La meta tiene que ser específica, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, tiene que ser limitado en el tiempo. Por ejemplo, es bien común escuchar a la gente decir, no, yo voy a cambiar en año nuevo, por ejemplo. Voy a empezar a hacer más ejercicio. Ah, ok. Bueno, ¿y qué ejercicio quieres hacer? Porque es muy fácil decir, voy a hacer ejercicio. Pero es muy diferente decir, por ejemplo, el primer ejercicio, que es muy vago, muy ambiguo, voy a hacer ejercicio, a decir, voy a hacer una rutina de ejercicio online de 45 minutos con tal entrenador 3 veces por semana. Entonces, aquí estamos aplicando toda esta técnica. ¿Por qué? Porque somos específicos. Estamos diciendo que voy a hacer esta rutina de ejercicio con tal entrenador, que es de 45 minutos. Es alcanzable porque son 3 veces a la semana. Creo que es algo realista en cuanto a mi capacidad. No nada más capacidad de qué tanto lo puedo hacer, sino realiza también a mi estilo de vida. Porque vamos a suponer que tengo 2 hijos pequeños, pues a veces puede ser difícil como exigirnos ir al gimnasio 5 veces a la semana, ¿no? O si mi trabajo pues es demandante, pues tampoco voy a ponerme metas muy inalcanzables porque eso me va a frustrar más. Y limitado en el tiempo, una semana, ¿sí? Por semana. Entonces, realmente cuando nos ponemos metas cortitas, o sea, yo primero empiezo con mis pacientes, tú nada más enfócate en la primer semana. En esta semana, no pienses a largo plazo. Tú ya sabes, a largo plazo ya sabes cómo te has visualizado, qué es lo que quieres llegar a hacer, pero vamos simplemente a enfocar tu esfuerzo que se enfoque nada más en esta semana. ¿Sí? Entonces, cuando observen su autorregistro, los logros que ha obtenido día con día, se empieza a reforzar internamente, ¿no? Oye, pues el hecho de haber realizado 3 veces por semana una rutina de ejercicio online por 45 minutos, ¿cómo te hace sentir? Oye, pues me hace sentir una persona bien conmigo misma, que soy saludable, etcétera, ¿no? Y ahí vamos trabajando la motivación interna, ¿no? Este es en el establecimiento de metas. La solución de problemas también es una técnica, ¿sí? Aquí se les enseña al paciente a cómo identificar o descubrir soluciones específicas que se les presentan en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a demandar, ¿sí? Situaciones que pueden comprometer mi cambio de hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las situaciones sociales, por ejemplo, o que si yo pensaba ir a comer a mi casa después de, o sea, si yo estaba trabajando y tenía pensado ir a comer a mi casa porque ya me había hecho mi comida saludable y resulta que mi jefe no me deja salir, pues ahora qué voy a comer, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay que anticiparnos y ver qué problemas pueden surgir en una semana. Les digo, siempre hay que pensar a corto plazo. En esta semana, ¿cómo le puedo hacer para cumplir mis metas de esta semana? ¿Qué problemas pueden surgir? Y de una vez les empiezo a dar soluciones, ¿no? Y aquí empezamos a trabajar con toda esta técnica de cómo definir el problema, cómo crear una lluvia de ideas, evaluar la practicidad, escoger una solución, ponerla en práctica y evaluar el resultado, ¿no? Entonces, como les decía, pues es una habilidad que vamos adquiriendo, la vamos a implementar para esto, pero imagínense, esta habilidad la pueden implementar para otros contextos que no tengan que ver con esto, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es una habilidad que a lo mejor muchos de nosotros ya tenemos desarrollado, pero a lo mejor hay otras personas que esto se les hace un poquito difícil, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que es muy funcional para el cambio de hábitos. El control estimular, eso también es muy interesante, que es una serie de pautas para planificar el medio social y físico. Por ejemplo, y que nos ayudan a disminuir la probabilidad de que surja una conducta de riesgo, ¿no? Por ejemplo, quienes somos picadores y llegamos a la casa después del trabajo, lo primero que hacemos es agarrar comida, la que esté, ¿no? Y podemos tener a nuestro alcance pues cacahuates y papitas, etcétera. Entonces llegas con esa ansiedad, a veces no tomas conciencia de ello y lo primero que haces es empezar a picar la comida. Entonces ahí aplicamos el control estimular. ¿Qué quiere decir?
que vamos a empezar, por ejemplo, pues si vivo con la familia, pues no es justo que por mí los demás no puedan comer. Entonces, lo que se hace en ese caso es, por ejemplo, vamos a poner las papitas al final de la despensa, ¿ok? Y podemos poner al alcance alguna comida como jícama picada, pepino, etcétera, que pues de alguna manera nos ayuden, o sea, que el daño sea menor, ¿no? Pautas para comer también, que tiene que ver el comer despacio, masticar la comida, sentarte en la mesa, procurar no ver televisión cuando estás comiendo, que son una serie de pautas que también se generan. Pautas para ir al supermercado, no ten una lista específica, no vayas con hambre, etcétera. Todo esto se va trabajando con la finalidad de que el paciente pues vaya creando un ambiente que sea propicio para la mejora en los hábitos que vamos a implementar. Reestructurar pensamientos, pues también hay que trabajar aquellos pensamientos que pueden sabotear nuestras conductas. Existen una serie de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas es cuando de alguna manera distorsionamos la realidad, aunque esto suene un poco raro, pero sí, a veces queremos ver lo que queremos ver. Pero cuando entramos en una serie de errores de pensamiento, quiere decir, esto nos genera un malestar emocional, pero quiere decir que no estoy viendo las situaciones de manera objetiva, ¿sí? Entonces, pues existen diferentes tipos de distorsiones, como el todo o nada, magnificación, generalización, magnificación de lo negativo, minimización de lo positivo, leer el pensamiento, etiquetamiento, deberías, entre otras. Les voy a dar un ejemplo súper común y por el cual a veces fallamos con las dietas. Yo me propongo realizar, o sea, yo tengo organizada mi alimentación de toda la semana. Ya hice el súper, ya sé cómo preparar, ya solucioné problemas y todo. De lunes a jueves, perfecto. Pero luego llega el viernes en la noche, por ejemplo, ¿no? Y todo iba muy bien, yo iba comiendo muy bien. Y de repente, el viernes en la noche, pues me voy a cenar con los amigos y pues ya me comí una pizza, bla, 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 ¿no? Y luego dices, bueno, pues es fin de semana, el lunes otra vez, ¿sí? Y eso es una distorsión de todo o nada. Bueno, si ya no cumplí toda la semana, si ya pequé ahorita el viernes, ya no cumplí con toda la semana de realizar la dieta, pues bueno, ya la voy a dejar, ¿no? La dejo, empiezo el lunes, o empiezo el siguiente año, o empiezo el siguiente mes, etcétera, ¿no? A veces minimizamos lo positivo, que quiere decir que porque a lo mejor en un día cumplí con mis metas, tú puedes decir, pero eso no es nada, porque a final de cuentas no estoy donde quiero estar. Pero no, también es un logro. Los pequeños pasos son muy buenos logros, ¿no? Entonces, bueno, también se va trabajando con el paciente en aquellos pensamientos que van saboteando su conducta o que de alguna manera, pues, no ayudan a que se puedan desarrollar, mantenerse en esos hábitos, ¿no? El mindful eating, que es el comer con conciencia, que también dentro del control estimular, pero el manejo también para la ansiedad. Pues bueno, son alguna serie de utilizar nuestra conciencia para poder alimentarnos, ¿no? O sea, respirar antes de comer, unos 5 minutos para bajar la ansiedad, para tomar conciencia que vamos a comer, el nivel de hambre que tengo, diferenciar entre la sensación de hambre física al hambre emocional, masticar los alimentos por 20 minutos, si hay ansiedad después de comer, tomar un vaso de agua, respirar conscientemente para evitar seguir comiendo, ¿sí? Y bueno, como les decía, pues estas son una serie de técnicas, hay más, dependiendo del paciente. También se puede enseñar a trabajar en la relajación, en técnicas de relajación para ayudar a lidiar con los antojos. Se trabaja también pues con varias técnicas que obviamente no se trabajan todas o se pueden trabajar todas, pero dependiendo del paciente, del compromiso y el interés también que tengan para poder cambiar hábitos y mantenerlos a largo plazo. Pero bueno, en el seguimiento postquirúrgico, lo que se identificó en la valoración psicológica se trabaja en el seguimiento después de la cirugía con algunas técnicas muy sencillas, dependiendo de los foquitos rojos de cada paciente. Esto con la finalidad de que tengan alguna herramienta que les ayude a ellos a, pues, de alguna forma, motivarse, que les ayude, que les sea funcional en el cambio de hábitos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar,
les quería comentar acerca, en este slide es algo muy interesante porque, bueno, en la reflexión en cuanto a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando queremos hacer un cambio de hábitos. Siempre nos estamos enfocando en una meta en específico, ¿no? Esas metas suelen ser a largo plazo. Siempre decimos, cuando baje 30 kilos, cuando me vea de cierta forma, cuando etcétera, etcétera, voy a ser feliz. Pero yo creo que más que los resultados hay que enfocarnos en el proceso, ¿sí? En los pequeños logros que estamos haciendo día con día, ¿sí? Porque hay que recordar que esto es un proceso continuo, esto es un proceso que vamos a tener toda nuestra vida, no hay una línea de meta, pero ya hay que disfrutar, o sea, la ventaja de la cirugía bariátrica es que vamos a experimentar unos cambios positivos desde el primer año, desde los primeros meses, entonces ya tenemos esa motivación, pero hay que recordar que esto es un proceso continuo. Entonces, hay que adquirir pues estos hábitos que sean obvios, que sean atractivos, que sean satisfactorios, ¿sí? Y al principio puede parecer, como les decía, ve los cambios, o sea, enfócate en los logros que estás teniendo en una semana, ¿sí? Enfócate en que si, por ejemplo, el día de hoy lograste realizar tus 3 comidas saludables, pues eh, eh, toma conciencia de ello, ¿no? Procésalo. O sea, de alguna manera, ¿qué te podrías decir a ti mismo? O sea, el hecho de tú cumplir con esas 3 comidas, ¿qué dice de ti? ¿Qué estás haciendo ya en este momento para mejorar tu vida? ¿Sí? También, como les decía, hay que tener compasión con nosotros mismos con respecto a nuestras recaídas. Hay que tenernos paciencia. Las recaídas no significa que sean fracasos, significa que tenemos que aprender de ellos. No significa que tengamos que abandonar hábitos o que no sirvamos para cambiar estos hábitos. Al contrario, siempre es bueno integrar las recaídas y saber cómo poder manejarlas, que es otra cosa que se aprende. Y bueno, los cambios al principio que puedan parecer pequeños, se transforman en resultados extraordinarios, ¿no? Y es para mantenerlos durante varios años. Entonces, pues en realidad la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Entonces, si nuestros hábitos, ¿qué dicen nuestros hábitos de nosotros? ¿Qué quieres que diga tus hábitos de ti? Y con esta frase termino esta presentación, que espero les haya sido de mucha utilidad, que de alguna manera les haya de alguna manera generado alguna reflexión con respecto a los cambios, a este cambio que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a dedicar unos minutos para algunas preguntas que ustedes tengan, que con muchísimo gusto se los voy a responder. Nada más, ténganme paciencia de ver cómo se va a realizar. Bueno, aquí veo que hay un chat. Muy bien, ¿alguien? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, aquí hay una pregunta sobre la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando la familia no apoya porque no está de acuerdo con esta clase de procedimientos? Sí, yo les mencionaba que sí es importante tomar conciencia que hay familias que son muy colaboradoras y hay familias que pueden incluso llegar a sabotear algunos resultados. No todos los miembros de la familia actúan de la misma forma, pero aquí es muy importante desarrollar una comunicación asertiva, ¿sí? El paciente toma la decisión, si tú tomas la decisión de realizarte la cirugía bariátrica, volvemos a lo mismo, es porque tú tienes esta motivación, tienes una idea de qué es lo que quieres lograr y por qué lo quieres lograr, ¿no? Obviamente, posterior a la cirugía va a haber cambios, las relaciones sí pueden cambiar un poquito, las relaciones interpersonales, nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a ser a lo mejor un poquito más activos socialmente, y eso a lo mejor puede crear algún cambio en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué se hace en estos casos? Si identificamos, por ejemplo, problemas en las relaciones interpersonales, es muy importante desarrollar la comunicación asertiva en el paciente. Dentro de la comunicación asertiva se trabaja el cómo aprender a decir que no, ¿sí?
¿Por qué? Porque es muy típico que cuando vamos a las reuniones sociales, pues nos dicen, ay, no pasa nada si comes esto, ay, es que si ya come, etc. Sí, nos quieren a lo mejor convencer de que volvamos a ciertos hábitos que pues eran de riesgo, que nos eran de riesgo, ¿no? Y a veces nos puede crear ansiedad el decir que no. Pero se trabaja en desarrollar esta habilidad en la comunicación, el saber cómo decir que no sin sentirme culpable y tampoco ser agresiva, o no agresiva, sino como imponente con las otras personas, ¿no? También el poner límites sanos a la familia, saber cómo comunicar, cómo aceptar las críticas, pero también cómo comunicar mis emociones. En fin, se trabaja con esta técnica de la comunicación asertiva. Muy bien, esto con respecto al tema de la familia. ¿Qué herramientas nos recomiendas para seguir aplicando después de un año o más de la cirugía para no perder el enfoque o hacer confianza? Volvemos a lo mismo. Yo creo que desde el inicio es muy importante. En el primer año, pues se van observando todos estos beneficios de la cirugía, la pérdida de peso, todos los beneficios que ya les ha mencionado anteriormente. Por eso es muy importante que no nos confiemos desde el inicio, ¿sí? Sino que empecemos con estos cambios inmediatamente. O sea, ¿cómo podemos organizarnos en nuestra alimentación? ¿Cómo aprender a resolver estos problemas? ¿Cómo aprender de las recaídas? Todo lo mencionado anteriormente, empezar a trabajarlo desde un poquito después de la cirugía bariátrica, sobre todo cuando ya se estabiliza la alimentación, cuando ya pasamos por todas las etapas de alimentación. Entonces, vamos adquiriendo vamos poniendo en práctica estas habilidades, y como les decía, mantenerlas, primero poniéndonos metas cortas, ¿no? La primera semana, después un mes, después 3 meses, 6 meses, hasta que ya se automaticen y ya se conviertan en algo de nuestra vida diaria, ¿no? Ya de repente te puedes topar a ti mismo de decir, no, pues es que yo necesito hacer ejercicio porque me hace sentir muy bien, porque ya experimentaste los beneficios, ¿no? O de decir, pues me tengo que organizar en mi alimentación porque de lo contrario me empiezo a sentir mal o empiezo a subir de peso, ¿no? Entonces, la verdad es que la confianza comienza cuando empezamos a cortar con esta creencia de que nos sentimos mejor cuando alcancemos nuestras metas, ¿no? O sea, cuando lleguemos a ese peso. No, nuestra confianza es en lo que hacemos en el día a día. Observa tus logros, los logros que estás haciendo en tu día a día. Yo creo que así es cuando vamos desarrollando la confianza. Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando te dicen te veías mejor gorda, gordo? Y de hecho, uno también se gusta más con más peso. Bueno, esto tiene que ver con la imagen corporal, ¿sí? A veces, yo creo que tiene que ver también con el hecho de que, ok, probablemente estemos habituados, porque también cuando tenemos esa imagen corporal, cumplimos una cierta función social, por ejemplo, en un entorno familiar, en un entorno relacional, y de alguna manera pues nos ubican de esa forma, ¿no? Algo muy interesante, creo que para profundizar un poco en este tema, es que nosotros vamos creando una identidad, ¿sí? Nosotros tenemos una identidad y nuestra identidad se va reforzando en nuestras relaciones, en parte en nuestras relaciones sociales, relaciones laborales, etcétera, ¿no? En la forma en que nos desempeñamos en diferentes actividades. Cuando nos sometemos a esta cirugía y vemos cambios muy rápidos, pues obviamente nuestra identidad va cambiando, no se pierde, pero va cambiando. Y eso puede generar un cierto desconcierto en otras personas, ¿sí? Y a lo mejor otras personas empiezan a relacionar de manera diferente contigo y tú lo puedes resentir y en ese momento te puedes justificar de que pues es que antes me iba mejor, ¿sí? O antes me sentía mejor o me trataban diferente. Sí puede llegar a pasar, pero hay que recordar que también el sobrepeso y la obesidad no tiene que ver con una cuestión, tiene que ver más con una cuestión de qué tanto riesgo para tu salud estás dispuesta a tener con tal de seguir defendiendo esa identidad. Y hay que tomar en cuenta que ahorita, por ejemplo, que estamos en la contingencia sanitaria, lo que más se está viendo evidente es que tenemos que reforzar nuestra salud para hacernos más resistentes
pues enfermedades, pero en realidad es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, te digo, podemos llegar a seguir justificándonos para seguir manteniendo una identidad que evidentemente pues nos funcionaba, pero ¿a qué costo? ¿Sí? ¿A qué riesgo de nuestra salud? Estamos realmente dispuestos a comprometer nuestra salud, porque pues, en realidad podemos obtener muchísimos beneficios en nuestra calidad de vida cuando mejoramos estos aspectos de nuestra persona. Muy bien. Bueno, eh, espero que les haya resuelto sus dudas. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que de verdad esta sesión les haya sido de mucho beneficio, que les haya resuelto algunas dudas, que les haya cambiado un poquito la perspectiva de lo que es los cambios de hábitos. Y bueno, pues vamos a continuar con el webinar. Creo que continúa el doctor Sebastián Arana. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, pues yo sigo al pendiente. Les mando un último abrazo. Muchísimas gracias. Ay, se quedó un poquito congelada la imagen. Muchas gracias, Vero. Gracias. Bueno.